Dios le guarde, amados hermanos, bienvenido a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a cerrar, ¿verdad?, esta serie de estudios bíblicos que he venido compartiéndoles con motivo de la Semana Santa. Y damos gracias a Dios porque recordando un día como hoy, viernes, ¿verdad?, un día bastante importante para los creyentes, para los cristianos, más o menos en esta semana y un día como hoy, ¿verdad? Nos toca recordar ese momento en donde nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz del Calvario y desde aquella cruz el Señor selló nuestra redención, selló nuestra salvación. Y es por eso que la enseñanza que les quiero compartir en este momento lo quise titular Consumado es. Creo que allí lo pueden ver en las láminas. Y vamos a estudiar un poco, ¿verdad?, lo que fue esa última palabra del Señor, pocos segundos, pocos minutos antes de entregar su espíritu y ya el Señor morir en la cruz del Calvario. Recapitulo un poco. Recuerdan que un día como ayer, el día jueves, pues el Señor había sido entregado, ¿verdad? Por Judas Iscariote, pero antes del Señor ser entregado por Judas, el Señor comiendo la Pascua, que también hablamos ya en un video anterior acerca de la Pascua del cristiano, el Señor comiendo la Pascua como judío que era, el Señor instituyó lo que se conoce como el nuevo pacto en su sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Luego de allí, el Señor sale con sus discípulos y se van hasta Getsemaní. Eso lo encontramos pues en los evangelios, según San Mateo, según San Marcos, según Juan también lo encontramos allí. Y el Señor se va a Getsemaní y ahí el Señor empieza un momento importante de agonía, orándole al Padre para que pasara de él la copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios, esa copa que el Señor había determinado derramar sobre todos los pecadores, pero que el Señor en su amor, en su misericordia, había decidido tomar él solo toda esa copa de la ira de Dios. Pero en su humanidad, Jesucristo pues clamaba y oraba para que el Señor pasara de él esta copa. La verdad que la voluntad de Dios era que él debía beber esa copa en lugar de nosotros, y así lo entendió el Señor. Y el Señor decía en Getsemaní: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llega Judas, llegan los soldados del templo y el Señor es aprendido, y a partir de ese momento inicia uno de los juicios más terribles, más injustos, más opacos de toda la historia humana. El juicio que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo de parte de las autoridades judías, buscando de manera vehemente llevar a la muerte al Señor, buscando testigos falsos, buscando un montón de cosas, acusándolo de haberse hecho igual a Dios, aunque él no estaba mintiendo. Él era Dios, era igual a Dios, pero los sacerdotes, los religiosos de la época no podían concebir esa verdad. A partir de allí entregan al Señor en la mano de los romanos, en las manos de Pilato. Pilato interroga al Señor y Pilato llega a la conclusión que no ve nada en Cristo digno de ser asesinado o digno de ser ejecutado. Pero ahí estaban las autoridades judías, ahí estaban los principales acorralando y presionando a Pilato para que llevase al Señor a la crucifixión. Pilato, buscando las maneras de liberar al Señor, primero le manda azotar, pensando que ya en las condiciones que el Señor iba a quedar luego de ser azotado, pues la ira de los sacerdotes, la ira de los principales se iba a aplacar, pero nada que ver. Después de ver al Hijo del Hombre, como lo dijo el mismo Pilato, totalmente destrozado, totalmente quebrantado con el castigo que el Señor había recibido por parte de los verdugos romanos, aún así
todos de manera unísona empezaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Y aquellos que gritaban lo contrario los amenazaban, inclusive los acorralaban, los presionaban para que ellos no dijeran lo contrario. Todo esto sucedió más o menos en esta semana. Anoche, jueves, el Señor es entregado, y un día como hoy, viernes, en la mañana, todo este evento estaba sucediendo, todo este acontecimiento estaba realizándose. Finalmente, Pilato luego lo mandó a Herodes, Herodes se lo regresó nuevamente, y Pilato realmente no tuvo más opción ante la presión tremenda de los líderes religiosos judíos de llevar al Señor o ordenar la crucifixión del Señor. Pilato se lava las manos, como todo el mundo lo sabe históricamente hablando, y entrega al Señor para ser crucificado. De allí el Señor sale del pretorio, que era el lugar en donde fue dictado su sentencia, rumbo al Calvario, Pero el proceso desde el pretorio hasta el Calvario fue un proceso brutal, fue un proceso terrible. El Señor ya estaba literalmente quebrantado con el castigo previo que había recibido, y ahora venía la peor parte: tomar la cruz, tomar esa cruz, y con esa cruz caminar todo el proceso de la vía de Golgotá hasta llegar a Golgotá. Golgotá significaba el lugar de las calaveras, y era allí en donde iban a crucificar al Señor juntamente con dos malhechores más. Y ahí lo vemos en el Evangelio según San Juan. Llega el momento, el Señor lo acuestan allí en esa cruz, crucifican sus manos, crucifican sus pies y levantan la cruz. Y ahí está el Señor pendido, sostenido en una cruz. Y la verdad, hermanos, no hay un momento más importante y más trascendental en toda la historia humana que ese momento de Jesucristo en la cruz del Calvario. No se compara esto a cuando el hombre pisó la luna, no se compara esto a cuando el hombre inventó la rueda, no se compara esto a cuando el hombre descubrió la manera de poder surcar los aires creando el avión. Nada de estas cosas puede minimizar el hecho de que el Hijo de Dios estaba un día como hoy, hace un poco más de 2000 años, pendido en una cruz, sostenido en una cruz para poder salvar a todo aquel que crea en él. Y a partir de este momento, el Señor en la cruz del Calvario, vemos a través de los evangelios que el Señor pronuncia varias palabras, y yo creo que también hay una tradición, hay una cultura probablemente católica mezclada con cristianismo, de estudiar y de conocer las 7 palabras que dijo Jesús mientras estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso lo encontramos en las escrituras. El Señor mencionó, dijo varias cosas mientras estaba allí sostenido en la cruz del Calvario. Pero yo quiero hacer énfasis en esta última enseñanza con motivo a la Semana Santa, en esta palabra que el Señor dijo, en esta definitiva palabra que el Señor dijo, que terminaría siendo el sello definitivo de lo que sería o de lo que fue nuestra redención en Cristo Jesús. Consumado es. Consumado es. Luego que el Señor dijo una serie de palabras previas, luego de que el Señor ya estaba en la cruz, luego que el Señor le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego que el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego que el Señor le dijo a Juan o a María: María, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, tengo sed. Luego que el Señor dijo todas estas palabras, el Señor pronunció: consumado es, consumado es. Y lo vemos en Juan capítulo 19, el versículo 30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Cuando tomó el vinagre,
que todo esto tenía que ver con cumplir lo que la escritura decía que iba a ser la muerte del Mesías, ¿verdad? Lo que iba a ser el padecimiento del varón de dolores, como lo describe Isaías. El Señor dice allí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Segundos antes de morir, el Señor hace una declaración definitiva. Y yo creo que en ese momento de la cruz del Calvario, hermanos, este es el momento más importante. No estoy minimizando todo lo anterior que el Señor dijo, pero si el Señor moría y el Señor no hacía esta declaración, consumado es, y no iba a quedar de pronto la sensación que tan segura fue la obra redentora de Cristo o cuán conclusiva fue el sacrificio de Cristo, pero Cristo mismo necesitaba o tenía que decir estas palabras para realmente nosotros hoy tener la seguridad que tenemos, para tener la firmeza que tenemos en cuanto a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Consumado es. Vamos a estudiar entonces a manera más profunda, ¿no? Lo que significa esta palabra consumado es. Recuerden que este es un estudio bíblico acerca de esta frase particularmente, consumado es. En el griego original, esta palabra que dijo Jesús en su momento en la cruz del Calvario es una palabra tetelestai. En el griego, esta fue la palabra pronunciada por el Señor, probablemente teletestai, tetelestai, tetelestai. ¿Qué significa esta palabra tetelestai, o en el castellano para nosotros sería consumado es? Pues significa una obra completada, significa una deuda cancelada, significa un contrato finalizado. Y esto fue lo que el Señor quiso dar a entender cuando pronunció dicha frase segundos antes de morir en la cruz del Calvario. Cristo había cumplido cabalmente el castigo y el precio que Dios su Padre demandaba del pecador. Él tomó la copa de la ira de Dios en lugar nuestro. Eso fue lo que hizo el Señor. Se demandaba un pago por los pecados del pecador, se demandaba algo. La ira de Dios debía ser saciada castigando al pecador con muerte, porque la Biblia lo dice en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero la paga del pecado es muerte. Y el Señor tenía que saciar su sed de justicia ante la ofensa del pecador. Y esto nos pone a pensar un poco en esta palabra consumado es, tetelestai, que el Señor menciona en la cruz del Calvario, porque a veces decimos, no, pero si los judíos tenían miles y miles de años ofreciendo sacrificios, ofreciendo corderitos. Ayer mismo, en el video anterior, pudimos aprender acerca de la Pascua y de cómo la Pascua tenía toda esa simbología de matar el corderito y todo aquello. A mí me encanta lo que dice un teólogo, o lo que explicaba un teólogo muy centrado en la palabra en un momento, y el teólogo decía que la verdad es que no había manera que un cordero literal, literal, un animal, pudiese saciar la sed de justicia de Dios. ¿Por qué razón? Una primera razón es porque el animal no fue quien pecó. Usted ha visto una vaca, perdón, usted ha visto un corderito, un macho cabrío adulterando. Usted ha visto un macho cabrío, un corderito mintiendo. Usted ha visto un macho cabrío o un corderito dándole rienda suelta a la carne, no obedeciendo la palabra de Dios, siendo rebelde a cada mandato de Dios, haciendo todo aquello que a Dios le ofende. ¿Usted ha visto acaso un corderito o un macho cabrío soltado a la homosexualidad, a la inmoralidad, a toda clase de bajas pasiones carnales?
no lo ha visto, ¿verdad? Entonces es lógico esto para nosotros teológicamente pensando. No fue un animal el que pecó. Finalmente el que condenó la humanidad había sido un hombre. Fue Adán que tuvo en poco la palabra de Dios y Dios le dijo, no comas de este fruto, puedes comer de todos los frutos que hay, pero de este no comas. Fue Adán, fue un hombre, fue un ser humano que tuvo en poco la palabra de Dios y condenó a toda la humanidad. Pero luego cada uno de nosotros seguimos el ejemplo de Adán, porque no se trata de tirarle piedra a Adán solamente en este momento. Todos y cada uno de nosotros seguimos la naturaleza de Adán. Todos y cada uno de nosotros también ofendimos a Dios, también pecamos, adulteramos, mentimos, robamos, matamos, hicimos de todo. Es decir, nadie tiene excusa para decir fue Adán, pero yo no participé. La Biblia lo declara de manera contundente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que es importante entender cuando Cristo dice tetelestai, el significado de esta palabra consumado es, y es porque Cristo siendo el único hombre, Dios encarnado, siendo el único hombre que sí pudo levantar la mano y decir, yo no he pecado nunca. Solo Cristo puede decir tal afirmación. Nadie lo puede decir. No lo puede decir David, no lo puede decir Salomón, no lo puede decir Abraham, no lo puede decir nadie. Nadie, solo Cristo es el vencedor. Solo Cristo no fue corrompido por el pecado. Solo Cristo nunca tuvo una experiencia con lo devastador que es el pecado. Y Cristo, ese Cristo Cordero, ese Cordero perfecto, ese Cordero sin manchas, fue quien pudo cumplir cabalmente pudo cumplir la sed de justicia de su Padre, de Dios Padre, y así él tomó la copa de la ira en lugar nuestro. Así cuando Cristo dice tetelestai, tiene un montón de significado, hermano. Significa mucho y sobre todo para aquellos que estamos hoy en la fe, para aquellos que conocemos las escrituras, para aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Esta frase fue la llave que abrió nuestra salvación. Esta frase fue la que dio entrada a nosotros a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero le voy a compartir entonces 5 significados. Hay muchos, hay muchos. Estos no son los únicos 5. Por eso que no estoy diciendo los únicos 5. Hay mucho significado que podamos sacar de esta frase tetelestai, consumado es. Pero voy a compartirles 5 en este momento de lo que significa para nosotros. Y si alguno todavía no lo ha entendido, no lo ha comprendido, pues ruego a Dios que mientras estamos desarrollando este estudio, usted pueda entender lo que significa que Cristo murió por nosotros, porque todavía hay mucha gente que no comprende esto, todavía hay muchas iglesias que no quieren predicar esto, aunque tienen logo y nombre de cristianas, no quieren predicar acerca del sacrificio que Cristo realizó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver qué significa para nosotros consumado es. Lo primero que significa, hermanos, significa que Cristo fue la ofrenda suficiente por nuestros pecados. En primer lugar, ¿qué significa? Significa que Cristo fue la ofrenda suficiente, suficiente. Lo repito nuevamente, suficiente por nuestros pecados. El autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 24, nos va a decir en adelante, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, dice acá,
Me perdí la lectura aquí, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Qué interesante, ¿verdad? Como dice, lo dice ahí bien claro el autor de los Hebreos, Cristo se ofreció una sola vez, consumado es, se acabó. Cuando algo se acabó, no hay por qué reiniciarlo nuevamente, no tendría sentido. Tetelestai, está consumado. El finiquito del contrato está, la deuda ha sido pagada. Todo está completo en Cristo Jesús. Y yo creo que si nosotros tenemos un entendimiento bíblico acerca de esto, esto también nos tiene que llevar a pensar que en esta Semana Santa el cristiano verdadero no tiene que hacer nada. Usted no puede hacer nada que le sume al sacrificio de Cristo. Hay gente por ahí todavía esclavizada por las religiones tradicionales que usted lo va a ver caminando de rodillas, usted lo va a ver haciendo procesiones, usted lo va a ver haciendo un montón de cosas, abstinencia de la carne, colocando ramitos en la casa, colocándose cenizas en la frente, un montón de cosas, pero realmente ya nada de estas cosas puede sumar nada sobre el sacrificio suficiente que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, pero solamente beneficiados los que creen en su nombre. Solamente beneficiados los que han depositado su confianza en él. Así que lo primero que aprendemos, hermanos, ¿qué significa para nosotros consumado es? Significa que Cristo fue la ofrenda suficiente por nuestros pecados. En segundo lugar, ¿qué significa para nosotros consumado es? Significa que ahora en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Aleluya, tenemos el perdón de nuestros pecados. Antes no era posible obtener el perdón de nuestros pecados porque de alguna manera teníamos que entregar un corderito y ese corderito nada más lo que hacía era aplacar la ira de Dios. Lo dice el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos hace un trabajo tremendo guiado por el Espíritu Santo sobre todo este tema sacrificial y ceremonial del Antiguo Testamento y la conclusión de todos estos ritos y ceremonias en Cristo Jesús. Así que le invito en este día, si quieren, este fin de semana, Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos capítulo 10, hay toda una riqueza teológica acerca de estos días que estamos viviendo en este momento. Entonces acá cuando decimos que Cristo con ese consumado es que ahora tenemos el perdón de nuestros pecados, es porque la deuda fue cancelada, es porque ya la paga fue cancelada, fue pagada, perdón. Así que ya no somos deudores. Ya no somos deudores. Si hemos creído en Cristo Jesús y nos hemos apropiado del sacrificio del Señor y hemos sido rociados por la sangre del Cordero, ya usted y yo no le debemos nada a Dios. Ya estamos en paz con Dios, como dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El pecador no tiene paz con Dios. Aquel que no se ha arrepentido de sus pecados no tiene paz con Dios. Todo lo contrario. Efesios capítulo 2 dice que ellos están bajo la ira de Dios en este momento, en los cuales los hijos de desobediencia están bajo la ira de Dios en este momento. Pero si usted quiere tener paz con Dios, tiene que creer en este sacrificio. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados, no son los pecados perdonados cuando usted se va a un cura católico o usted se va a una iglesia católica y que a confesarse con un hombre tan o más pecador que usted. No. Nuestros pecados son perdonados cuando los traemos a los pies de la cruz. Nuestros pecados son perdonados cuando los depositamos sobre Cristo.
Cristo es el único que puede tomar nuestros pecados y eliminarlos totalmente y borrarlos totalmente ante los ojos de Dios. Nadie más lo puede hacer. No lo puede hacer un cura, como tampoco lo podían hacer el montón de corderitos y el montón de machos cabríos que Israel sacrificaba de año en año. Solo Cristo puede tomar nuestros pecados y echarlos al fondo del mar y más nunca acordarse de ellos, como dice las Escrituras. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, nos va a decir: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjese bien, en quien tenemos redención por su sangre, por su sacrificio, el perdón de pecados. Qué precioso. Y en Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7, también nos va a decir: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Precioso. Entonces no hay ninguna duda. Consumado es, significa que ahora en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, hermanos. Qué glorioso lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. En tercer lugar, ¿qué significa para nosotros consumado es? Significa que se ha abierto un nuevo camino para nosotros a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, porque desde que el hombre pecó, desde que Adán nos condenó, la relación entre Dios y el hombre fue totalmente prohibida. No había más comunicación. Dios en su gracia, por medio de sus maravillas, se comunicaba de vez en cuando, en cierta vez, con los hombres a través de elementos, a través del ángel de Jehová, a través de teofanías, de un montón de cosas, pero una relación, ¿sí? Para que le entienda bien, como me encanta también lo dice un teólogo, desde que Adán pecó, Dios podía hablar al hombre, pero el hombre no podía hablar a Dios. Esa era la diferencia. Cuando Adán nos condenó, Dios hablaba al hombre, pero el hombre no podía hablar a Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo entregó su vida en sacrificio por nosotros, cuando Cristo resucitó, ahora el hombre puede hablar a Dios. Qué maravilla, ¿no? Ahora el hombre puede relacionarse con Dios y empezamos a encontrar textos en las escrituras como las que encontramos en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 2, no recuerdo bien ahorita, que nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¡Wow! ¿Cuándo íbamos a conseguir tal magnitud de texto de que acérquense a Dios, acérquense, si no fuera por la obra redentora de Cristo Jesús? El hombre no podía llegar a Dios, no había manera de llegar a Dios, pero cuando Cristo dijo consumado es, abrió un camino nuevo. El velo del templo se rasgó. Creo que allí lo vamos a ver, Mateo 27, 50 al 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué connotación tiene esto? Bueno, los judíos, como bien lo saben, tenían el tabernáculo, luego tuvieron el templo, pero tanto el templo como el tabernáculo tenían más o menos los mismos elementos. Teníamos un atrio, teníamos un lavablo, teníamos el altar de bronce y estaba un lugar santo. En ese lugar santo era donde se hacían las ofrendas, las cosas y todo aquello, pero había un lugar santísimo que era como que el tercer mueble de ese templo, en donde no podía entrar nadie. Al lugar santísimo no podía entrar nadie, solamente el sacerdote podía entrar una vez cada año, y hacer la ofrenda de la expiación, expiar
que sería quitar, borrar, es lo que es el intento de la ofrenda de expiación. Y lo hacía una vez al año con sangre de cordero, tanto para él como para el pueblo. Pero ¿qué hizo Cristo cuando murió? Fíjate que cuando Cristo termina de decir consumado es y el Señor muere, inmediatamente el próximo evento que acontece un día como hoy es que el velo del templo, estaba el templo todavía allí, el velo del templo de manera increíble se rasgó en dos, se partió en dos. Y por primera vez, por manejar una expresión, se podía ver lo que estaba más allá del lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque Cristo había abierto el camino al Padre. Cristo había abierto el camino a los cielos. Cristo había abierto el camino para relacionarnos con Dios. Ya no como se veía en el Antiguo Testamento de manera opaca, de manera muy simbólica. No, ahora en Cristo, todo aquel que ha creído en Cristo, como dice Juan en su primera epístola, porque nuestra comunión es con Dios y con su Hijo Jesucristo. Ahora usted y yo podemos tener comunión con Dios. Y en Juan capítulo 14 y 15, el Señor daba la promesa que el Espíritu Santo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él, haremos morada en ese creyente. Qué maravilla, ¿verdad? Todo eso lo tenemos a partir de ese consumado es. Y por último, les leo acá Hebreos capítulo 10, 19, 20 sobre este punto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Miren qué interesante, ¿no? El velo se abrió y eso de que el velo se rasgó en dos es porque el Señor abrió un camino nuevo y vivo, como dice el autor a los hebreos. En cuarto lugar, ¿qué significa para nosotros consumado es? Significa que la serpiente antigua, Satanás, fue vencida. Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Calvario. ¿Y por qué decimos que Satanás fue vencido? Porque el caldo de cultivo que necesita Satanás para poder obrar, para poder esclavizar al hombre, ¿cuál es? El pecado. Y todo aquel que en Cristo cree y ya no practica más el pecado, pues Satanás pierde todo poder sobre aquel. Satanás no puede tocar a un verdadero cristiano. Satanás no tiene lugar en la vida de un verdadero cristiano. Luego Pablo nos dice, y no deis lugar al diablo. Y luego Pedro nos dice, porque el diablo, vuestro adversario, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también Juan nos dice en su epístola, y el maligno no le toca. Todo el que es de Dios, el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario le quitó ese poder a Satanás sobre cada uno de aquellos que creen en él. En él. Los que no creen en él todavía son hijos del diablo, todavía son esclavizados por Satanás. Pero todo aquel que ha creído en Cristo es un hombre libre, libre, libre. Satanás no tiene ninguna potestad sobre aquel que verdaderamente es un hijo de Dios. Y de acá le puedo hacer una pregunta. ¿Es usted un hijo de Dios o todavía es usted un hijo del diablo? Porque no tenemos otro camino. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Ruego a Dios que usted termine, si no lo es todavía, pero que al terminar esta enseñanza realmente se pueda arrepentir y pueda decir, Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hijo. Porque estamos hablando aquí de todas las maravillas que obtuvimos a partir de ese famoso consumado es que el Señor decía en la cruz del Calvario. Un día como hoy, estamos recordando solamente, un día como hoy, el Señor pronunciaba esta palabra tan importante, consumado es. La serpiente fue vencida. Hebreos capítulo 2, versículo 14 también nos va a decir, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Miren qué claro en la Biblia.
Hebreos 2:14. Señor destruyó al diablo, destruyó su capacidad, destruyó su poder sobre todo aquel que crea en Cristo. Lo reitero nuevamente, aquel que no ha creído en Cristo, lamentablemente no entra en esta categoría. Todavía está esclavizado por Satanás, todavía está sometido a los rudimentos del mundo creados por Satanás, pero el que está en Cristo, el que está en Cristo ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que no hay manera que Satanás tenga nuevamente una victoria sobre aquel que está en Cristo. No estoy hablando sobre aquel que está en la iglesia, pero no ha conocido a Cristo. No estoy hablando de aquel que está en el ministerio, pero no ha conocido a Cristo. Satanás hace desastre con ese tipo de personas que están adentro de una iglesia, pero no están en Cristo, están en el ministerio, hacen de todo en la iglesia, tocan, hacen aquí, hacen allá, pero no están en Cristo. Satanás hace fiesta con ese tipo de personas, pero el que está en Cristo, Satanás no le puede tocar. El que está en Cristo está pendiente de las maquinaciones del enemigo. El que está en Cristo entiende, como dice Santiago 4, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el cristiano anda de victoria en victoria y Satanás no tiene lugar en su vida. Quinto y último, amados hermanos, ¿qué significa para nosotros consumado es? Significa que Cristo acabó con el pecado. Sí, lo voy a repetir nuevamente. Significa que Cristo acabó con el pecado. Y usted me dirá, pero pastor, está bien, hasta este punto veníamos bastante bien, pero pastor, usted no ve el mundo está lleno de pecado. El mundo está lleno de pecado, aún después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué me quiere decir? Bueno, hermano, lo que quiero decirle es que Cristo acabó con el pecado en la vida de todo aquel que ha creído en él. Juan dice en su epístola, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa eso? Significa que si usted todavía, diciéndose cristiano o creyéndose cristiano o estando en la iglesia, todavía anda una vida de pecado, no es que la muerte de Cristo Jesús fracasó, es que usted todavía no es cristiano, es que usted todavía no ha entendido el impacto de cada una de las palabras de Cristo, cerrando con esta más poderosa, consumado es. Cuando Cristo dijo consumado es, Cristo dijo se acabó el problema de pecado en la vida de los que creen en mí. ¿Que podemos pecar todavía? Podemos pecar, pero ya no somos esclavos del pecado. Hay una diferencia, ¿no? Ahora, si yo vengo y yo peco ahorita, si un hijo de Dios peca, peca voluntariamente, peca porque quiere, no es porque ya no tiene la capacidad ni el discernimiento para resistir al pecado, ya lo tenemos. Cristo con su muerte fue lo primero que nos dio, el poder contra el pecado, poder para resistir al pecado. Ahora, si nosotros decidimos pecar, ya eso es asunto nuestro, pero quiero que entienda bíblicamente que Cristo en la cruz del Calvario acabó con el pecado, acabó con el problema del pecado. ¿Quiere vivir sin pecado? Acepte a Cristo. ¿Quiere vivir en santidad? Nazca de nuevo, deje de vivir por religiones huecas y vacías. Deje de andar solamente yendo cada domingo a la iglesia, pero no abre su corazón verdaderamente a Cristo para hacer su voluntad. Deje de solamente leer la Biblia y conocer la Biblia y participar en estudios bíblicos y participar en seminarios bíblicos, pero no obedecer, no tiene sentido. De nada sirve leer la Biblia y no obedecer la Biblia, porque somos transformados no cuando leemos la Biblia solamente, sino cuando leemos la Biblia y obedecemos la Biblia. Ahí es donde nos empezamos a fundamentar sobre la roca. Así que, amados hermanos, no le vamos a quitar este mérito al Señor. No, Señor. No le vamos a quitar esta gloria a nuestro Cristo. Cristo acabó con el pecado, ¿ok? Cristo acabó con el pecado. Si usted ve que el día de hoy
el mundo todavía está envuelto en el pecado, es porque el mundo no quiere conocer a Cristo. Quiere que se acabe el pecado en el mundo tiene que conocer a Cristo. Tan sencillo. Quiere que se acabe el pecado en la iglesia. Pues los hermanos que están en la iglesia, empezando desde el pastor hasta el último hermano, tienen que conocer a Cristo. Porque en el siglo XXI no es suficiente garantía con que usted esté en la iglesia. Hay demasiados lobos, hay demasiados falsos adentro de las mismas iglesias cristianas del siglo XXI. Por eso es que Dios nunca llamaba a nadie a ser cristiano o a mencionarse cristiano, ¿no? La demanda bíblica, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Y luego le replicó, si no nacieres de nuevo de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Cristo acabó con el problema del pecado, hermanos. Y yo doy fe de eso. Yo doy fe de eso. Aleluya. Yo doy fe y testifico que desde el día que conocí a Cristo Jesús, si he pecado, lo he hecho voluntariamente, pero no es porque no he tenido la capacidad espiritual o no he tenido el discernimiento para resistir al pecado. Y eso me deja a mí particularmente, David Urelia, sin excusa delante de Dios. Por eso es que tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 3 dice, porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. Y acá Pedro nos va a decir, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1, presten atención a este texto de Pedro porque es contundente y es poderoso. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, escuche, terminó con el pecado. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El que padeció en la cruz de Calvario terminó con el pecado. Así que si usted está en Cristo, usted ya debería estar hace rato venciendo el pecado en todos sus terrenos y cada día. Terminamos leyendo 1 de Pedro 4:2, que es la conclusión del 1, para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice Pedro. Si Cristo terminó con el pecado cuando dijo consumado es, ¿por qué yo tengo que volver nuevamente al pecado que supuestamente Cristo me libró? ¿Por qué tengo que regresar nuevamente a los rudimentos paganos, a los rudimentos carnales que supuestamente cuando creí en Cristo, Cristo me libró? No tiene sentido. Todo el que regresa nuevamente a esas viejas prácticas y a esos viejos pecados, no es porque la cruz falló, es porque usted verdaderamente no ha creído todavía, no ha rendido su vida verdaderamente a Cristo. El día que rinda su vida verdaderamente a Cristo, lo primero que va a hacer es dejar el pecado. Fue lo primero que hizo Zaqueo cuando conoció a Cristo. Zaqueo dejó la vida de robar, Zaqueo dejó la vida de estafar. Cuando María Magdalena conoció al Señor, dejó la vida de inmundicia, dejó la vida de impureza. Cuando Pablo conoció al Señor, dejó la vida hipócrita, dejó la vida religiosa. No conozco a nadie en las Escrituras que cuando conoció a Cristo no dejó el pecado. ¿Me entiende? No conozco a nadie en las Escrituras que cuando tuvo un verdadero encuentro con Cristo no haya dejado el pecado. Es decir, los que todavía no dejan el pecado es porque no han tenido un encuentro verdadero con Cristo, aunque están en ministerio, aunque están en la iglesia y aún más, aunque sean pastores. No, es un encuentro con Cristo. El que va a tener un encuentro con Cristo verdaderamente lo va a evidenciar dejando la vida de pecado. Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Les leo el resumen, hermanos, para entonces finalizar con este ciclo de enseñanzas que quise compartirles.
motivado a la Semana Santa. Ya luego voy a seguir hablando de otros temas que ya venía hablando en el canal, pero bueno, quise hacer esta pausa y compartir estos estudios bíblicos acerca de la Semana Santa. De antemano espero que haya sido de edificación, que haya sido de fortaleza espiritual, pero que también haya sido de reflexión. ¿Cuántas Semanas Santas hemos pasado? ¿Cuántas Semanas Santas hemos vivido? ¿Verdaderamente estamos viviéndolo de una manera santa? Y más allá de una semana, ¿estamos viviendo para Cristo todos los días? ¿O al llegar este domingo y llega el lunes y ya vamos a volver nuevamente en nuestras andanzas, en nuestra vida como nos dé la gana? No, no tendría sentido. Entonces, una Semana Santa es simplemente una festividad de trasfondo más católica que cualquier otra cosa. Pero como cristianos, tenemos que entender que para nosotros no se acaba Semana Santa. Para nosotros no es una semana, no es un mes, no es un año, es una vida santa. Es una vida santa. En resumen, cuando Cristo pronunció estas palabras, consumado es, aunque estaba pendiente en una cruz y a pocos segundos de morir, fue la declaración de victoria que todos los pecadores necesitábamos. Y en Cristo, solo en Cristo, encontramos la victoria sobre el pecado. Hermanos, consumado es. Vivamos en victoria y en santidad la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, hermanos, así nos veremos entonces o nos seguiremos viendo, ¿verdad? De más enseñanzas en este canal. Si todavía no se ha suscrito, suscríbase al canal, ayúdenos a compartir también estas enseñanzas y que el nombre de Cristo siga siendo glorificado, por lo menos en este canal. Ese es nuestro mayor compromiso. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.